Hola, para terminar la sección sobre funciones aritméticas, multiplicativas, perdón, no voy a probar que phi es multiplicativa, pero voy a probar una identidad que es necesaria para probar que phi es multiplicativa. Lo que pasa es que necesitamos un poco más de herramienta que nos estudia sumas de esta forma y necesitamos una herramienta para que nos va a permitir construir funciones multiplicativas de manera sistemática. Entonces, por el momento posponemos la prueba de que phi es multiplicativa y vamos a probar una identidad que cumple phi. Y lo que nos dice es que todo número n es igual a la suma sobre todos los divisores de n de phi de ese divisor. Veamos un ejemplo rápido. Entonces, para n igual a 12, tenemos que phi de d es phi de 1, phi de 2, 3, 4, 6, 12. Estos son todos los divisores del 12. Y si calculamos, nos da phi de 1 es 1, phi de 2 es 1, phi de 3 es 2, phi de 4 es 2, phi de 6 es 2, phi de 12 es 4 y tenemos 12. 12 es igual a la suma sobre los divisores de 12 de phi de d. Ahora este ejemplo no nos dice nada de cómo vamos a probar la proposición. Nada más es una verificación. Entonces lo que voy a hacer ahorita es reescribir un poco este ejemplo en igual a 12, de tal manera que nos pueda dar una idea de cómo probar la proposición. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces agarramos todas las fracciones del 1 entre 12 hasta el 2 entre 12. Si se fijan aquí, la cardinalidad de x es 12. Entonces hay 12 fracciones cuyos numeradores van de 1 a 12. Si reducimos no todas las fracciones son irreducibles. De hecho, la mayoría son reducibles. Por ejemplo, 2 entre 12 se puede reducir a 1 entre 6, 3 entre 12 a 1 entre 4, así. Entonces aquí tenemos todas las fracciones y aquí están todas las fracciones reducidas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a partir el conjunto X en conjuntos más pequeños según el denominador. Entonces, por ejemplo, si el denominador de la fracción reducida es 12, pues ¿cuáles hay? 4 y corresponden al 1, 5, 7 y 11. Al 1, 5, 7 y 11 de aquí arriba ya son fracciones irreducibles y su denominador se queda en 12. Ahora, si el denominador es 6, significa que el numerador y el denominador se tuvieron que haber dividido entre 2. Y las dos fracciones que cumplen eso es el 1 entre 6 y el 5 entre el 6. Que corresponden al 10 entre 12 y al 2 entre 12, y aquí están. Ahora los que tienen numerador 4 son el 1 cuarto y el 1 tercio, y el 3 cuartos, perdón. Los que tienen denominador 3 son el 1 tercio y el 2 tercios. Los que tienen denominador 2 es solamente el 1 medio. Y el único que tiene el denominador 1 pues es el 2 entre 12. Entonces aquí estamos partiendo el conjunto X en 6 conjuntos distintos, cada uno determinado por el denominador el que queda. Pero pues ¿cuántos hay aquí? Pues hay 4. Y 4 resulta ser phi de 12. Y sí, pues 1, 5, 7 y 11 son precisamente los 4 números primos relativos con el 12. Ahora el 1 y el 5 son precisamente los 2 números primos relativos con el 6. El 1 y el 3 son los numeradores 1 y 3 son precisamente los 2 números primos relativos con 4. El 1 y el 2 son precisamente los 2 números primos relativos con 3. El 1 es el único número primo relativo con 2 y 1 menor que 2. Y el 1 es el único número que es primo relativo con menor o igual que él mismo. Entonces, si sumamos la cantidad total de fracciones, pues obtenemos 12 porque hay 12 fracciones. Y si sumamos esto, obtenemos la suma que queríamos, que es la suma sobre todos los divisores del 12 y phi de ese divisor. Entonces, esto es otra manera de ver la misma fórmula, es otra manera de ver la misma fórmula, esta misma fórmula. Entonces, ¿cómo le hacemos entonces esto que nos dice
¿qué nos dice o qué nos sugiere para probar la proposición? Pues lo primero que tenemos que hacer es partir el conjunto X. Y qué mejor manera de partir un conjunto que con una relación de equivalencia. Entonces necesitamos definir una relación de equivalencia que nos separe los números según el denominador. El siguiente paso de la prueba es contar cuántos elementos hay en cada una de estas partes. Entonces la prueba de la proposición se va a reducir en dos partes. Uno, partir del conjunto X con una relación de equivalencia. Y dos, calcular cuántos elementos tiene cada parte. Ok, entonces pues empezamos con la relación de equivalencia. Vamos a definir que aquí debería haber una prima. Dos fracciones k entre n y k' entre n están relacionados si y solo si el máximo común divisor de k y n es igual a k' y el máximo común divisor de n. Ahora, ¿por qué defino esto? Si tenemos una fracción en general, por ejemplo, 27 entre 12, este es un buen ejemplo, por ejemplo, si tenemos cualquier fracción, 15 entre 27, ¿cómo lo reducimos? Pues hay que encontrar el máximo común divisor de ambos. El máximo común divisor de estos dos es 3. Entonces lo que hacemos es dividir ambos lados entre 3 y obtenemos 5 entre 9. Otro ejemplo es, por ejemplo, el 12 y el 27. Si reducimos esta fracción es dividir ambos entre 3 y obtenemos 4 entre 9. Y si se fijan, el 4 novenos y el 5 novenos tienen exactamente el mismo denominador. Entonces, como queríamos partir X en conjuntos con el mismo denominador, pues lo que tiene que pasar es que al reducirlos, tienen que tener el mismo denominador, y eso sucede solamente si el máximo común divisor en ambos casos es el mismo. Y por eso decimos que dos fracciones tan relacionadas, si tienen el mismo máximo común divisor con n, es decir, que se reducen a fracciones con el mismo denominador. Entonces, el primer lema, la proposición se separa en dos pasos. Los dos pasos los voy a escribir como lema 91 y lema 92. Entonces, el primer lema es probar que esta relación es efectivamente una relación de equivalencia. Por las propiedades de relaciones de equivalencia, el conjunto de clases de equivalencias induce una partición de X. Es decir, que X es la unión de las clases de equivalencias y esa unión es disjunta. En particular, vamos a tomar este conjunto donde las fracciones son d entre n, donde d es un divisor de n, no es solamente un número entre 1 y n, sino es un divisor de n. Y resulta que ese conjunto es un sistema completo de representantes de la relación. Es decir, que X es la unión disjunta de las clases de equivalencia de d entre n, donde estas fracciones corren sobre este conjunto. Ahora, este sistema completo de representantes de una relación, eso lo vamos a ver, lo vamos a definir bien en la prueba, pero es algo que es una propiedad de relaciones de equivalencia y particiones. El segundo paso es calcular cuántos elementos tiene cada parte. Entonces estamos partiendo X en clases de equivalencia. Entonces el siguiente paso es calcular cuántos elementos tiene cada clase de equivalencia. Y qué mejor manera de calcular la cardinalidad de un conjunto que con una biyección a un conjunto cuya cardinalidad ya sabemos. Entonces el lema 92 nos dice que hay una biyección entre esta clase de equivalencia para cada clase de equivalencia hay una biyección entre la clase de equivalencia y este conjunto. Si se fijan, este conjunto es exactamente el conjunto de números que son primos relativos menores que n entre d. Esto tiene que ser igual a 1, esto tiene que ser primo relativo. Entonces, esta función definida por la fracción k entre n va a k entre d, es biyectiva.
En particular, la clase de equivalencia, la cardinalidad, la cantidad de elementos en la clase de equivalencia es la cantidad de elementos aquí. Pero esto es precisamente los números menores que n entre d, que son primos relativos con n entre d. Y eso es precisamente la definición de phi de n entre d. Entonces, vamos a calcular que la cantidad de elementos en la clase de equivalencia es phi de n entre d, que es el divisor, n entre d es el divisor conjugado de d. Okay. Entonces, antes de probar los dos lemas, vamos a asumir que son ciertos y vamos a probar la proposición. Entonces, por definición, x tiene n elementos. Por el lema 91, x es una unión disjunta de dn clases de equivalencia, ¿no? Tantas clases de equivalencia como divisores de n. Por lo tanto, la cardinalidad de x es la suma de las cardinalidades de las clases de equivalencia. Esto es precisamente porque la unión es disjunta. Si la unión no es disjunta, la cardinalidad de la unión no es la suma de las cardinalidades. Pero como es disjunta, sí tenemos esto. Entonces, n, que es la cardinalidad de x, que es la cardinalidad de esta unión disjunta, es la suma de las cardinalidades. Ahora, por el lema 92, ya hemos calculado la cardinalidad de cada uno de estos. Entonces, sustituimos esta fórmula en la suma y obtenemos esto, que es casi lo que tenemos. Si se fijan, no es lo que queremos, porque esto es n entre d y no d. Pero todo divisor tiene un divisor conjugado. Entonces, si por cada divisor sumamos algo que depende de su divisor conjugado, pues simplemente podemos reordenar la suma y en lugar de sumar sobre los divisores, sumamos sobre los divisores en sentido contrario. Déjame escribir un ejemplito pequeño para ilustrar esto. Entonces, en el caso n igual a 12, tenemos que esto es igual a phi de 12 entre 1 más phi, lo voy a hacer un poco más pequeño, 6. Phi de 6 entre 2 más phi de 6 entre 3 más phi de 6 entre 6. Entonces aquí estamos sumando en el orden de los divisores. Estamos tomando el 1, 2, 3, 6. Es esta suma. Sin embargo, esto es igual a phi de 6 entre 1, pues es phi de 6. Phi de 6 entre 2 es phi de 3. Phi de 6 entre 3 es phi de 2. Y esto es phi de 1. Entonces, ¿qué pasa? Estamos sumando en sentido contrario phi del divisor. Entonces, esto estamos sumando, en lugar de empezar con el divisor 1, 2, 3, 6, estamos sumando 6, 3, 2, 1. Entonces, si invertimos la suma, si invertimos el orden de la suma, pues podemos escribir esto, que es lo que queremos. Y esto es precisamente esto, nada más que sumando en el orden contrario. Entonces sí, efectivamente, la proposición, esta identidad se sigue de los dos lemas, el partir del conjunto y el calcular la cantidad de elementos en cada conjunto. Entonces, lo último que vamos a hacer es probar los lemas. Son independientes cada uno de ellos, entonces pues vamos a probar primero el lema 91 y luego el 92. A ver, el lema 91 solamente hay que probar que es una relación de equivalencia y encontrar un sistema completo de representantes. Ok, entonces, ok, la relación de equivalencia, para probar que es una relación de equivalencia hay que probar tres cosas. La reflexividad. Pues K entre N sí está relacionado con K entre N porque máximo común divisor de K y N es igual a K, el máximo común divisor de K y N. Es simétrico porque si este está relacionado con este, entonces esto es igual a esto, pero la igualdad es simétrica, entonces podemos invertir la igualdad, entonces K'N es igual a máximo común divisor de Kn, y por lo tanto K' entre N está relacionado con K entre N. Y la transitividad es por la transitividad de la igualdad también. Si estas dos fracciones están relacionadas y estas dos fracciones están relacionadas, entonces el máximo común divisor de K y N es igual a K' y N.
Y similarmente el máximo común divisor de estos dos es igual a esto. Entonces simplemente esto es igual a esto. Entonces por la transitividad de la igualdad esto es igual a esto. Por lo tanto, K entre N está relacionado con K B' entre N. Entonces, probar que es una relación de equivalencia se deduce de que la igualdad es una relación de equivalencia. Ahora, hay que encontrar un sistema completo de representantes. Es decir, ¿qué significa que este conjunto R es un sistema completo de representantes? Es decir, que todo elemento de X está relacionado con uno de ellos, pero que cualquiera dos fracciones en R no están relacionados entre sí. O sea, no hay elementos de R que sean superfluos. O sea, todos son necesarios y no hay ni uno de sobra. Eso es que sea un sistema completo de representantes. Entonces, sea K entre N en X y sea delta el máximo común divisor de K entre N. Entonces, el máximo común divisor de K y N es igual al máximo común divisor de delta y N, porque delta divide a N. Y en general tenemos que si A divide a B, entonces el máximo común divisor de A y B es igual a A. Entonces, pues ¿qué tenemos? Tenemos que K, N es igual a delta, N, y esto por definición de la relación de equivalencia nos dice que K entre N está relacionado con delta entre N, y delta entre N está en R porque delta es un divisor de N. Entonces hemos probado que todo elemento de X está relacionado con alguien en R, y ese alguien en R está determinado por el máximo común divisor del numerador y el denominador de la fracción. Ahora hay que probar que cualesquiera dos elementos en R que están relacionados en realidad eran el mismo, es decir, que todos no están relacionados entre sí mismos. Entonces sea D entre N y D' entre N dos elementos de R que están relacionados. Es decir, que sus máximos común divisores con N son iguales. Pero D y D' ambos dividen a N. Entonces el máximo común divisor de D y N es D, y el máximo común divisor de D' y N es D'. Pero como son iguales los máximos común divisores, tenemos que D es igual a D', y por lo tanto estas dos fracciones son iguales. ¿Qué hemos probado? Hemos probado que si D entre N está relacionado con D' entre N, entonces D es igual a D'. Por contrapuesta, nos diría que si tenemos dos elementos distintos, entonces no están relacionados. Y eso, junto con lo anterior, de que cualquier elemento está relacionado con uno de esta forma, hemos probado que R es un sistema completo de representantes, y por lo tanto la representación como una unión disjunta es válida. Si no recuerdan muy bien eso, repasen de álgebra superior el teorema que dice que toda relación de equivalencia induce una partición y toda partición induce una relación de equivalencia. Son dos conceptos equivalentes. Ok, entonces ya probamos entonces vamos a probar el último lema que nos falta. Ok, entonces hay que probar tres cosas: que la función está bien definida, que es inyectiva y sobreyectiva, y así vamos a probar que es una función bien definida, biyectiva. Entonces, para probar que, acuérdense que, nada más para recordar, acuérdense que GD va de la clase de equivalencia de D entre N al conjunto que lo denoté por YD, pero este es el conjunto de elementos 1 menor o iguales que L menores o iguales que N entre D, tales que L y N entre D son primos relativos. ¿Sí? Entonces hay que probar que si agarramos cualquier elemento en la clase de equivalencia aquí, obtenemos, si aplicamos la función, que por cierto la función GD aplicado a K entre N es simplemente K entre D. Entonces hay que agarrar un elemento K entre D en la clase de equivalencia y probar que G de D de esa cosa sí cae dentro del contradominio que hemos puesto. Entonces,
sea K entre N un elemento de la clase de equivalencia, es decir, por definición está relacionado con el representante. O equivalentemente, gracias a la definición de la relación de equivalencia, el máximo común divisor de N, de K con N, es igual al máximo común divisor de D y N, pero como D es un divisor de N por definición, o sea, aquí estamos fijando un divisor de N, entonces este máximo común divisor es igual a D. Ahora, K es menor o igual que N, porque K entre N es una de las fracciones que están en X, y las fracciones en X, los numeradores siempre son menores que los denominadores. Entonces K es menor o igual que N, entonces si dividimos entre D, tenemos que esta fracción es menor o igual que esta fracción. Por otro lado, bueno, observa que K entre D es un entero. ¿Por qué es un entero? Pues porque D divide acá. Ahora, por otro lado, por uno de los ejercicios sobre las propiedades de máximo común divisor, teníamos que si el máximo común divisor de K y N es igual a esto, podemos dividir todo entre D y obtenemos que K entre D y N entre D son primos relativos. Pero K entre D es literalmente la definición de GD aplicado a K entre N. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que este elemento está en YD. ¿Por qué? Pues hemos probado las dos propiedades de los elementos de YD. Primero es un entero que es menor que N entre D. Aquí entonces bien. Y segundo es primo relativo con N entre D. Entonces tenemos la segunda condición y por lo tanto esto está en YD. Entonces hemos agarrado un elemento arbitrario del dominio y hemos visto que está en el contradominio, por lo tanto bien definido. Ahora, hay que probar que es inyectiva, entonces damos dos elementos en el dominio, supongamos que la función vale lo mismo en esos dos puntos y hay que probar que son iguales. Pero esto es bastante sencillo, de hecho esto no depende de teoría de números, esto es simplemente por definición. La definición de esto y la definición de esto, aquí debe de haber una prima. La definición de esto es K entre D y la definición de esto es K' entre D. Multiplicamos por D a ambos lados de la ecuación, obtenemos esto, y dividimos entre N a ambos lados de la ecuación y obtenemos esto. Es decir que si G de D vale lo mismo en dos puntos, estos dos puntos son iguales. Por lo tanto, G de D es inyectiva. Para probar que es sobre, pues hay que dar un elemento arbitrario de la imagen del contradominio y construir a alguien que va a dar a ese número. Entonces observen que por estar en YD por definición tenemos que L es mayor que 1 y menor que N entre D y es primo relativo con N entre D. Si multiplicamos esta desigualdad por D, obtenemos esto. L entre D está entre 1 y N. Y además, porque como estos son primos relativos, existen una combinación lineal de L y N entre D que sea igual a 1. Multiplicamos esta ecuación por D y obtenemos esta fórmula. El D de aquí se cancela y obtenemos que obtenemos una combinación lineal de L y D y N igual a D. Entonces, por lo tanto, el máximo común divisor, que es la mínima combinación lineal de L, D y N, pues va a dividir a cualquier combinación lineal en entre D. Si quieren un poco más preciso, revisen el corolario 35. Pero tenemos que esto divide esto. Por otro lado, esto es un error de LaTeX, de compilación de LaTeX. Entonces nada más olvídenlo, esto debería de ser una coma. O una I. Por otro lado tenemos que D divide a LD, porque LD es un múltiplo de D, y D divide a N por elección, D es un divisor de N. Entonces D divide, por definición, es un divisor común de LD y N. Por lo tanto, divide al máximo común divisor de LD y N. Entonces, gracias a estas dos cosas, pues tenemos una igualdad. Tenemos esta igualdad. Hemos probado, ¿qué significa esto? Hemos probado que esta fracción
está en esta clase de equivalencia, justo porque el máximo común divisor del numerador y el denominador es D, que es precisamente la definición de esta clase de equivalencia. Por lo tanto, si evaluamos g de D a ese elemento, que sí podemos porque sí está en el dominio, sí podemos evaluar g de D ahí. Si evaluamos g de D aquí, pues es simplemente agarrar el numerador y dividirlo entre D, pero se cancelan las Ds y obtenemos L. Entonces, en repaso, dimos un L arbitrario. Este es arbitrario. Y hemos construido explícitamente una fracción, es decir, LD entre N, que bajo G de D cae a L. Por lo tanto, G de D es sobreyectiva y por lo tanto es biyectiva. Hemos probado los dos lemas que necesitamos para probar la identidad de phi. Entonces hemos probado esta identidad. Esta prueba es un poco rebuscada. Realmente no he visto una prueba bonita de esto que no use álgebra, álgebra ya un poco más complicada. Y lo que pasa es que bueno, hay varias pruebas de esto en varios libros. Por ejemplo, en el de Hardy, en el Hardy de teoría de números viene, en el Apóstol también viene, en el Ireland Rosen también viene. Entonces, si no esta prueba es muy rebuscada, y realmente no dice mucho sobre teoría de números. Realmente no dice mucho sobre la phi ni de la n, y solamente es un truco de cómo reordenar ciertos números. Entonces, si tienen problemas con esta prueba, pues revisen un poco revisen este ejemplo o hagan otro ejemplo con un número más grande, como n igual a, no sé, 15 o 24, por ejemplo. Entonces, si lo hacen con un número un poco más grande, igual les puede ayudar un poco más para entenderlo, pero la clave está en esta tabla. La clave es esta tabla: partir el conjunto de fracciones según el denominador y luego calcular cuántos hay de esos en cada uno. Y los separé en dos lemas para enfatizar los dos pasos fundamentales en la prueba de esta identidad. Ahora, no probamos que phi era multiplicativa, solamente probamos esta identidad, pero más adelante cuando veamos el teorema de inversión de Möbius, vamos a usar esta identidad para probar que phi es multiplicativa y nos va a salir como un corolario de un solo renglón. O sea, va a ser rapidísimo. Y lo que pasa es que ya hemos hecho toda la talacha y el trabajo difícil en esta prueba con esta identidad. Entonces lo que queda es muy fácil, una vez que tengamos la herramienta para construir funciones multiplicativas usando el teorema de inversión de Möbius.